interesante. Volvamos al tema colombiano. Yo ahorita le mencioné esta palabra que la he escuchado ya en repetidas, gestar. Se está gestando una crisis económica de cuenta del déficit fiscal y la crisis económica eventual que tiene el gobierno. José. ¿Qué tanto en eso que manifiesta Nacho que se está gestando, qué tanta influencia tiene la situación que se está viendo en Estados Unidos con Donald Trump? Yo creo que tenemos que poner como varios elementos sobre la mesa. Hablando de que el déficit fiscal es simplemente tener más gastos de los ingresos que tengo, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué hay menos ingresos. Y tenemos que recordar que acabamos de pasar una pandemia. Eso lo queremos borrar muy rápidamente de la mente porque no fue el mejor periodo para ninguno de nosotros, pero la verdad es que pasamos una pandemia donde el gobierno se tuvo que endeudar demasiado para poder financiar los gastos en salud, para poder financiar las tarifas de energía, para poder financiar la recuperación de la economía, y esa deuda hay que pagarla. Y este gobierno ha tenido que pagar esa deuda. Entonces uno escucha recurrentemente al presidente Petro decir, es que el gobierno Duque me dejó una deuda impagable y nosotros la estamos financiando y la estamos pagando. Claro, eso es lo que yo tengo que hacer. Lo peor que podría hacer el gobierno colombiano es dejar de pagar esa deuda. Pero a su vez el actual gobierno sigue endeudándose fuertemente. Claro, pero entonces cuando yo tengo que pagar una deuda, lo lógico es que tengo que empezar a disminuir mis gastos. Pero lo que está haciendo el gobierno simultáneamente es casi que 1 de cada 3 pesos en este momento se están utilizando para pagar deuda, pero además de eso también está creciendo el gasto. Y eso hace que el déficit sea más grande, con un agravante, y empezamos a hablar de esa palabra de gestarse una crisis. No ha entrado en vigencia la reforma pensional, que ya fue aprobada, pero no ha entrado en vigencia. Sigue en el tintero la reforma a la salud. Tenemos reforma laboral, que ya estamos hablando de lo que sería la consulta popular. Y tenemos otra serie de gastos, por ejemplo, proyectos de ley para aumentar la financiación de la educación superior, que todo eso va a generar mayores presiones de gasto, no hoy, sino en el futuro, sin que tengamos claridad de cómo lo vamos a financiar. Entonces ahí empezamos a ver que las cuentas del gobierno no cuadran, ni hoy ni mañana. Y en la medida en que tengamos déficits más grandes, el ajuste va a tener que ser más fuerte, o vamos a llegar a una situación a la cual nunca ha llegado Colombia, y es a una situación en la cual diga, yo no soy capaz de pagar. Pero el comercio, qué pena de tu pregunta, el comercio, nuestras exportaciones, ¿se pueden ver afectadas con la situación que se está viendo en Estados Unidos? O sea, que eso puede acrecentar al futuro. Total. Entonces ahí, ya respondiendo a tu pregunta, lo que vemos es que el entorno internacional tampoco es el más favorable, porque el presidente Trump lo que ha hecho en este momento es generar una incertidumbre global muy fuerte. Hay mucha incertidumbre de lo que está pasando, y gran parte de esa materialización de la incertidumbre es lo que estamos viendo con los aranceles y lo que estamos viendo con la caída del mercado accionario. Déjeme, yo sé que te pregunta, pero se me acabo de meter. Listo, ese es el caso. ¿Y a mí qué me importa que el gobierno no tenga con qué pagar? Listo, el gobierno dijo no tengo que pagar, ya, pero yo sigo gastando, sigo moviéndome en la economía. Entonces, ¿en qué nos puede afectar?